Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí Fanfos con un nuevo capítulo de este fanfic. Antes de comenzar, un saludo para Juan Lazo J. Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Grid720, quien es el autor intelectual, link a su página de fanficción en la descripción. Capítulo 7. Unos minutos más tarde. Pasaron unos minutos después de que terminara el ejercicio, y un Naruto y Hiro triunfantes, un Katsuki enojado y furioso, y una Tenya visiblemente decepcionada se habían vuelto a unir a All Might, y al resto de la clase en la sala de observación. En el momento en que los cuatro héroes disfrazados entraron, All Might sonrió y los dirigió a todos hacia un lado para que pudieran pararse frente al resto de la clase en una fila, separándolos a ambos en sus parejas. Lo cual, sinceramente, en opinión de Naruto, probablemente era una buena idea. Katsuki Bakago estaba visiblemente temblando de frustración e ira, probablemente, y en parte, porque él y su compañero de equipo, Tenya y Ida, habían sido golpeados profundamente, y también por el hecho de que ni siquiera había tenido la oportunidad de soltarse y luchar contra él. Otro usuario de Kirk. Con ira. Mientras tanto, Tenya y Ida solo miraba sus pies con decepción, su casco agrietado y parcialmente dañado agarrado en una mano, y un moretón visible formándose en un lado de su rostro, mientras ocasionalmente miraba de reojo a Naruto y Hiro. Aunque en su caso estaba más mirando al rubio, después de todo él había sido quien literalmente lo pateó en la cabeza y lo derribó. No es que Tenya estuviera tan sorprendida de que él hubiera hecho tal cosa. Naruto, a pesar de no ser el más brillante de los estudiantes de la clase, realmente se había destacado en la prueba de campo de Kirk el otro día, demostrando ser uno de los mejores estudiantes de la clase en el trabajo práctico, incluso si en lo académico le faltaba un poco. O al menos eso es lo que pensó. Después de todo, Tenya había visto los puntajes de los estudiantes y había inferido los mediocres resultados académicos de Naruto. Después de todo, con un Kirk como el suyo, sin duda superó la prueba práctica. Lo que, por supuesto, puso en duda cómo es posible que no se haya clasificado en los escalones superiores de la clasificación de la clase, a menos que sus puntajes en la prueba escrita no fueran muy buenos. Con Naruto. Mientras Tenya tenía estos pensamientos, el mismo Naruto estaba jugando distraídamente con la hoja de su cuchillo de combate. No es que el cuchillo en cuestión fuera un cuchillo adecuado. En cambio, era un sustituto con hoja de goma. ¿Qué es lo que quedaría, según el departamento de apoyo, o al menos hasta que obtuviera su licencia provisional? Resultó que a Wano le gustaba mucho la idea de que uno de sus estudiantes de primer año tuviera cuchillos, a pesar de que era parte de su disfraz, y para ser justos, Naruto podía ver por qué. Eran un arma y, como tal, no tenían cabida en un salón de clases ni en manos de una persona no capacitada ni calificada. Después de todo, así como los quirks estaban fuertemente regulados y su uso estaba prohibido, a menos que estuviera bajo estricta supervisión, o a menos que tuviera una licencia, también deberían ser elementos de apoyo peligrosos. Aún así, con suerte, tarde o temprano obtendría su licencia de héroe provisional y un juego adecuado de cuchillos para agregar a su disfraz, ya sabes, en caso de que estuviera en una situación uno a uno con un villano, y no tenía otras personas, excepto por los dos, para sacar poder de ellos. Una salvaguardia, por así decirlo, algo que podría compensar la debilidad de su Kirk. Unos minutos más tarde, Naruto fue sacado de sus pensamientos cuando All Might comenzó a hablar. El hombre alto e increíblemente construido sonrió ampliamente mientras se volvía hacia la clase en general y les hacía un gesto a Naruto y Hiro. Bueno, clase, comenzó All Might, tosiendo en su puño con la mano antes de señalar a los vencedores. Admitiré que ese fue un partido bastante inesperado, pero no menos impresionante, a pesar de que fue una clara falta de acción. All Might hizo una pausa mientras decía eso, mirando a los otros estudiantes. Ahora, ¿alguien puede decirme por qué este partido fue tan impresionante? Lo sé, Sensei. Momo habló primero, incluso cuando los otros estudiantes comenzaron a murmurar entre sí, y Bakugo continuó temblando de rabia apenas controlada. Con Momo levantando la mano mientras hablaba, llamando la atención de todos. Sí, joven Yaoyorozu. All Might retumbó, su gran sonrisa se amplió aún más. Fue un enfrentamiento táctico. Uzumaki y Hiro, ambos entraron en el ejercicio buscando evitar una confrontación directa, o al menos hasta que encontraron la bomba.
Se mantuvieron unidos y usaron los quirks del otro para localizar rápidamente a los dos villanos, y la ubicación aproximada de la bomba. Después de eso, evitaron a Bakugo y emboscaron a Tenya, superándolo en número, abrumándolo y dominándolo con facilidad. Momo recitó, su tono contemplativo y su expresión intensa mientras recordaba el partido y analizaba lo que había visto. Correcto. All Might retumbó, su sonrisa se amplió aún más. El equipo ganador usó tácticas inteligentes para evitar la confrontación hasta que se encontró la bomba. No forzaron una confrontación ni se vieron envueltos en una pelea sin sentido. Fue una muy buena muestra de cómo deben actuar los héroes. Pero vamos, señor, fue un poco masculino, ¿no crees? Kirishima habló, rascándose ociosamente su puntiagudo cabello rojo mientras les enviaba a Naruto y Hiro un encogimiento de hombros como disculpa. Quiero decir, lo siento chicos, pero fue un poco aburrido, simplemente te escabulliste y evitaste pelear. ¿Dónde estaba el desafío o la emoción? Sí, pero aún así ganaron. Respondió Ochako, con las mejillas hinchadas mientras fruncía el ceño al asustado Kirishima. Ciertamente lo hicieron. All Might asintió, su mirada en Kirishima ahora. Pero recuerda a este joven Kirishima, a veces puedes ganar una batalla sin luchar. Al mismo tiempo, al luchar contra el enemigo, puedes ganar la batalla, pero perder la guerra. Kirishima asintió con incertidumbre ante eso, una mirada incómoda en su rostro cuando sintió la mirada del héroe número 1 sobre él. Ahora, ¿qué pensaron de la actuación de Bakugo y Tenya? All Might luego continuó, mirando al resto de la clase mientras lo hacía. Ellos se equivocaron un poco, ¿no? Mina habló, sus ojos de color dorado brillaron cuando vio a Hiro y Naruto lanzar sus miradas divertidas, y Bakugo frunció el ceño. Un poco más de detalle estaría bien, All Might se rió entre dientes ligeramente. Pero aunque sí, cometieron errores, no todo fue malo. Tuvieron algunos momentos positivos. ¿Alguien puede decirme cuáles fueron los puntos buenos y los puntos malos de su actuación? Ah, sí, joven Midoriya. Naruto se giró un poco, apartando la mirada de la todavía sonriente Mina, y en su lugar se volvió para mirar al diminuto, torpe y peliverde, Midoriya. El niño raro, con el Kirk que destruye su propio cuerpo. Sí, bueno, ninguno de los dos realmente se comunicó correctamente. Quiero decir que Tenya lo intentó, pero Kacchan no escuchó, dijo Midoriya rápidamente, su cara pecosa enrojeció cuando vio que Bakugo lo miraba con odio, y el resto de la clase observándolo con curiosidad. Y como no se comunicaron, ambos simplemente se fueron e hicieron lo suyo, ninguno de los dos tuvo en cuenta ni a Hiro ni a las peculiaridades de Uzumaki. Debido a esto, los héroes no pudieron encontrar a los héroes, o reaccionar a tiempo cuando los héroes emboscaron a Tenya. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado ante las palabras del chico nervioso. Tenía un buen punto, pero su tono tembloroso, sus murmullos incómodos y su evitación del contacto visual, como todo el mundo, eran un poco desagradables. De hecho, Naruto sintió curiosidad por saber si el niño podría ser un poco autista. Pues pon Midoriya ya. All Might respondió con una amplia sonrisa. Y sí, tienes un buen punto. Comunicación. El equipo G lo tenía y el equipo F no. Ambos equipos tenían información sobre los quirks del otro después de tu prueba de evaluación de quirks el otro día, pero solo uno de los equipos usó esa información de manera proactiva. Desde donde estaba parado, Naruto casi podía escuchar los dientes de Bakugo rechinar de furia y frustración, incluso cuando el niño rubio, puntiagudo y de ojos rojos se volvió para mirarlo acaloradamente. El niño lo odiaba, Naruto podía ver eso y honestamente, lo sobresaltó. Solo había sido un simple ejercicio de entrenamiento, solo había entrado en él con la intención de divertirse y ganar. No lo había hecho para cabrear a un compañero de clase. Ahora, antes de pasar al siguiente partido, ¿qué tal si elegimos al jugador más valioso, un MVP? All Might continuó, volviéndose para mirar a los 4 héroes que esperaban en entrenamiento mientras lo hacía. All Might, dijo Naruto después de unos momentos de silencio, con la mano levantada en el aire mientras atraía la atención del hombre rubio mucho más alto y ancho. No creo que haya habido realmente un MVP, o al menos para nuestro equipo. Ambos hicimos nuestra parte y trabajamos juntos. Honestamente, sin ninguno de los dos haciendo nuestro esfuerzo, es posible que no hubiéramos ganado. Kyoka le envió a Naruto una mirada brillante a eso, sus labios se curvaron hacia arriba en una sonrisa ante sus palabras. Incluso cuando Momo y un par de otros estudiantes en el grupo murmuraron su asentimiento.
Al menos algunos de ellos están de acuerdo con el punto de Naruto de que, en lo que respecta al equipo que trabajó en conjunto, no debería haber un MVP. Jaja, un buen punto joven Uzumaki, un buen punto de hecho. All Might asintió, después de parpadear sorprendido por unos momentos, su sonrisa más brillante que nunca mientras palmeaba a Naruto en el hombro. La fuerza de su mano hizo que Naruto, que en este momento no estaba absorbiendo las emociones de quienes lo rodeaban para empoderarse, se tambaleara un poco. Gracias, asintió Naruto, frotándose el hombro por un momento, incluso cuando activó la faceta principal de su Kirk y absorbió parte de la ira, la vergüenza y el resentimiento de Bakugo. Sus ojos brillaron rojos por un momento, incluso cuando el ligero dolor en su hombro se desvaneció rápidamente. All Might asintió ante eso, sin mirar a Naruto ahora mientras hojeaba la tableta en su mano. Sí, bueno, ustedes 4 vuelvan a la fila, los 4, al igual que el resto de sus compañeros de clase, tendrán la oportunidad de recordar sus errores y triunfos más tarde cuando completen un informe posterior a la misión como tarea. De los estudiantes reunidos, Naruto, Mina, Kaminari, Kirishima y Zero dejaron escapar gemidos audibles ante eso, ninguno de ellos parecía complacido con la idea de la tarea, especialmente el trabajo escrito. No es que All Might les haya prestado atención, excepto por una sonrisa divertida ante sus reacciones. Ahora, creo que pasaremos al siguiente partido. Veamos. Equipo A, que consiste en Yuga Oyama e Izuku Midoriya vs Equipo E, que consiste en Mina Ashido y Ochako Uraraka. Instantáneamente, Naruto se giró para mirar a los estudiantes en cuestión, su mirada se movió de Uraraka. La pequeña chica de cabello castaño con curvas que parecía emocionada mientras compartía una sonrisa con su compañero de equipo. Mientras tanto, Mina parecía estar prácticamente vibrando de emoción, sus ojos dorados brillaban cuando extendió la mano y chocó los 5 con Uraraka. En contraste, Midoriya parecía que acababa de orinarse, una mirada de estreñimiento había pasado por su rostro, incluso cuando comenzó a murmurar inaudiblemente para sí mismo. En cuanto a Yuga, ni siquiera reconoció las palabras de All Might, sino que continuó haciendo pucheros y acicalándose mientras miraba la pantalla de una computadora oscura cercana y miraba su reflejo. Sí, Naruto ya tenía sus apuestas sobre quién ganaría este partido. Ahora, el equipo A serán los héroes, mientras que el equipo E serán los villanos, y como la última vez, ambos equipos tendrán 5 minutos para idear un plan antes de que comience el partido. Ahora equipos, a sus posiciones iniciales. Dijo All Might, sonriendo a los 4 estudiantes en cuestión, Naruto sintiendo orgullo y emoción emanando del hombre, más que cuando anunció el último enfrentamiento. Naruto entrecerró los ojos ante ese sentimiento, no es que estuviera tan enojado porque All Might parecía más interesado e invertido en el próximo partido que en el anterior, el suyo. No, en cambio, tenía curiosidad por saber por qué el hombre parecía tan extraordinariamente orgulloso y emocionado. Además de lo cual, los agudos ojos del rubio habían captado la mirada de All Might, desviándose hacia Midoriya más que nadie. Fue sutil, apenas perceptible, a menos que alguien lo estuviera buscando específicamente, o más bien observando de cerca a All Might, mientras trataban de averiguar la razón detrás de las emociones positivas repentinamente mucho más fuertes del hombre. Ajenos a los pensamientos de Naruto, los 4 estudiantes asintieron con la cabeza y salieron. Tanto Uraraka como Mina trotando hacia el edificio, ambas ya hablando, sin duda sobre el próximo partido. Midoriya también salió corriendo de la habitación mientras se dirigía al punto de partida del héroe, sus ojos verdes ahora brillaban de emoción, reflejando parcialmente sus emociones contradictorias, tanto su excitación burbujeante como su ansiedad persistente. En cuanto a Yuga, salió de la habitación unos momentos después, su brillante capa púrpura girando detrás de él mientras salía tranquilamente de la habitación. Ese tipo va a quedar completamente aplastado. Murmuró Kirishima, sacudiendo la cabeza mientras lo hacía. ¿Cuáles crees que son sus posibilidades? Hiro le preguntó a Naruto, incluso cuando los 4 luchadores anteriores se mezclaron con el resto de los estudiantes, todos los cuales charlaban emocionados sobre el último combate y sobre el próximo. No veo a Midoriya o a Oyama sacando una victoria aquí. Naruto murmuró, sacudiendo la cabeza, incluso mientras él y el resto de los presentes se volvían a la pantalla principal. Los 2 equipos acababan de llegar a sus puntos de partida y ahora ambos estaban a punto de comenzar a discutir sus planes para el próximo partido. Hiro asintió ante eso. Puedo ver lo que quieres decir. Con Mina y Uraraka. Así que, ¿cuál es el plan? Mina le preguntó a su compañero, Uraraka, mientras inspeccionaba casualmente la bomba falsa. Se ve bastante legítimo, o al menos lo hizo hasta que ella lo tocó.
Todo se tambalea hacia adelante y hacia atrás al menor empujón. La cosa se sentía como si fuera hueca y hecha de fibra de vidrio. No lo sé, pero después de ver el último partido no creo que valga la pena separarse o tratar de enfrentarlos uno a uno. Ochako respondió encogiéndose de hombros, con una mirada pensativa en su rostro. Solo son Midoriya y Aoyama. Mina respondió con una carcajada, agitando la mano hacia Uraraka como para ignorar sus preocupaciones. Midoriya se rompe los huesos cada vez que usa su Kirk, los muchachos hacen maravillas, y Aoyama, su cosa láser parece que tiene un gran impacto, pero cuando hicimos la prueba de evaluación de Kirk el otro día me dijo que le duele la cabeza. Barriga si la usa demasiado. Mina luego se rió de eso. Tal vez, respondió Ochako, pero no deberías descartar a Midoriya, parece bastante terco, y todo lo que necesita es golpearte una vez. Quiero decir, estuve con él durante la prueba práctica para ingresar a UA, tomó totalmente derriba el Zero Pointer con un solo golpe. Maldita sea. Mina gritó, saltando hacia atrás en estado de shock, algo teatral. Entonces no me gustaría ser golpeado por él. No, es por eso que creo que deberíamos defender esta habitación. Ochako asintió. Bueno, podríamos, pero sería bastante complicado. No te ofendas, tu Kirk no se ve muy bien en combate. Comenzó Mina, con una mirada culpable en su rostro mientras se giraba hacia su pareja. No, está bien, tienes razón. Es bastante útil la mayor parte del tiempo, pero cuando estoy en el interior de esta manera, no hay mucho que pueda hacer. Uraraka se encogió de hombros. Sin embargo, parece que tu Kirk sería bastante bueno para pelear. Sí, bueno, es parte del tiempo. Mina respondió, con una mirada incierta en su rostro. Puedo crear y liberar ácido de mis poros, y puedo cambiar la viscosidad y la fuerza del mismo. La cosa es que realmente no he tenido mucho entrenamiento sobre cómo luchar con él. Así que estoy un poco preocupado. Quiero decir, si lo hago demasiado fuerte, podría ser demasiado mortal para usarlo contra una persona, podría matar o al menos desfigurar permanentemente a alguien. Oye, sí, no queremos eso, esto es solo entrenamiento. Ochako gritó, agitando las manos ante la idea de que Midoriya se derritiera. ¿No puedes simplemente bajar el tono? Podría, pero no sería tan efectivo. Quiero decir que podría destruir el cinturón láser de Aoyama, lo que ayudaría a neutralizarlo como una amenaza. Pero Midoriya, sin embargo, realmente no podría hacerle nada, a menos que quisiera. Realmente lo lastimó, murmuró la chica de cabello rosado, su rostro se arrugó con el ceño fruncido. Tarareó Ochako, rascándose la barbilla distraídamente mientras reflexionaba sobre lo que deberían hacer. Así que no deberíamos salir para confrontarlos, y tendríamos dificultades para detenerlos si nos atacaran. Entonces, ¿qué deberíamos hacer entonces? Mina estuvo a punto de encogerse de hombros ante eso, antes de hacer una pausa, sus ojos se iluminaron cuando se le ocurrió un pensamiento repentino. Creo que tengo una idea. Al mismo tiempo con el otro equipo. Entonces estamos de acuerdo, ¿sí? Aoyama sonrió con su voz con acento francés, sus manos en sus caderas blindadas y su llamativa capa púrpura flotando detrás de él mientras miraba su reflejo en una ventana cercana. Nos dirigimos allí de inmediato, hacemos una entrada llamativa y brillante. Golpeas al rosa, mientras yo golpeo al otro con mi rayo láser. Terminará con un solo golpe llamativo y glorioso. Midoriya parpadeó ante eso, hasta donde él sabía, ni siquiera habían discutido lo que deberían estar haciendo, o cómo rastrear el arma o derrotar a los villanos. De hecho, todo lo que habían hecho era llegar al punto de partida, con Aoyama pasando la mayor parte del tiempo acicalándose y arreglándose mientras miraba su reflejo. Mientras tanto, Izuku había estado murmurando para sí mismo sobre las fortalezas y debilidades de las peculiaridades de Uraraka y Mina. No había habido mucho en el camino de la cohesión, la planificación o la discusión. Por un lado, Izuku no sabía cómo acercarse al chico extranjero extraño, extravagante, narcisista. Nunca había sido tan bueno tratando con otras personas, no sin un montón de torpezas. No lo sé, ellos me podrían estar esperando un ataque directo. Izuku respondió nerviosamente, mirando hacia la torre que se avecinaba frente a ellos mientras lo hacía. Esta fue su primera pelea como un héroe, incluso si fue una pelea de entrenamiento / simulación contra sus compañeros de estudios. Aún así, aquí fue donde comenzó, fue donde pudo demostrar su valía para ser un héroe para el resto de su clase. Era la oportunidad que había estado esperando, la que le permitiría demostrarle a All Might que el héroe número 1 no se había equivocado al confiarle su Kirk, One for All. Izuku apretó los dientes ante eso.
Esto fue todo, este fue su debut no oficial como héroe. Tonterías, amigo mío, entre tu fuerza y el poder de mi láser, no deberíamos tener problemas para hacer volar a la competencia. Aoyama una vez más lo despidió. Al abrir la boca para responder a eso, Izuku fue atrapado desprevenido cuando de repente sonó una alarma, y la voz de All Might resonó en lo alto anunciando el comienzo del ejercicio. Ven, Midoriya, mostrémosles cómo brillamos. Aoyama gritó, incluso mientras corría directamente hacia el edificio, su capa púrpura brillante ondeaba detrás de él, incluso cuando el sol en lo alto capturó su armadura plateada y las extrañas gafas naranjas translúcidas, curvas que llevaba puestas. Espérame. Izuku lo llamó, levantándose la capucha de su propio disfraz y la máscara facial. Un par de lo que parecían orejas de conejo aleteando sobre su cabeza, ambas protuberancias que recordaban el peinado único de All Might, mientras corría hacia el edificio. Unos momentos después, los dos se encontraron en la oscuridad, como un laberinto, ambos corriendo por los pasillos, Aoyama a la cabeza, leves ráfagas de luz surgieron del cinturón alrededor de su cintura mientras lo hacía. Los pequeños rayos láser, controlados y apuntados por el cinturón, iluminaron parcialmente su camino, incluso mientras ascendían rápidamente por el edificio. No me gusta esto, dijo Midoriya nervioso, mirando a su alrededor con ansiedad unos minutos después. Se las habían arreglado para subir 4 pisos sin una señal de Ochako o Mina o la bomba. ¿Dónde están? Probablemente harán una última resistencia mientras defienden la bomba. No te preocupes Midoriya, entre los dos podemos derribarlos. Aoyama dijo alentador, usando su mano para quitarse un mechón de su cabello rubio de la cara, incluso mientras subía el último tramo de escaleras. Su ritmo notablemente más lento que antes. Obviamente, la extravagante rubia también estaba un poco nerviosa ahora, a pesar de su bravuconería exterior. Aproximadamente un minuto después, y más de la mitad de su ejercicio de 10 minutos, los dos héroes llegaron al último piso. Ambos se detuvieron ante un gran conjunto de puertas dobles reforzadas. ¿Crees que esto es todo? Preguntó Izuku, extendiendo una de sus manos enguantadas blancas y arrastrando su mano por la fría puerta de metal. No veo ningún otro lugar donde podrían haber escondido el arma. Aoyama se encogió de hombros, dando un paso atrás mientras lo hacía, el óvalo circular de vidrio en la parte delantera de su cinturón brillaba cuando comenzó a dibujar una vez más en su kirk. Ahora prepárate para usar algo de esa fuerza tuya. Abriré las puertas y los sorprenderé, mientras tanto corre y comienza a lanzar algunos golpes. Izuku le envió una mirada nerviosa ante eso. Todavía no sabía cómo regular adecuadamente su poder, no solo se rompía el brazo cada vez que usaba su kirk, sino que tampoco podía controlar la fuerza de sus golpes. Incluso un solo golpe directo de uno de sus puños probablemente mataría a alguien si no tuviera mucho cuidado. Estaba asustado, no se atrevería a golpear a alguien con todo su poder. Dicho esto, podía golpear el aire y crear ondas de choque como a veces lo hacía All Might. Todo lo que tenía que hacer era correr allí y lanzar un solo golpe. La onda expansiva resultante enviaría a Mina y Uraraka volando hacia la pared trasera. Izuku asintió para sí mismo ante ese pensamiento, incluso cuando se volvió hacia Aoyama y también asintió. Bien. Aoyama asintió, sus ojos brillaban detrás de sus lentes, incluso mientras ponía ambas manos en sus caderas y se preparaba para lanzar un rayo láser. O más bien lo intentó, porque momentos antes de hacerlo, dejó escapar un grito de sorpresa cuando un chorro de líquido plateado y pegajoso salió disparado del techo y golpeó su cinturón. La extraña suciedad de aspecto viscoso silbó y humeó en el momento en que golpeó su cinturón, incluso cuando comenzó a derretirse rápidamente a través del elemento de soporte. Mina. Izuku gritó, mirando hacia arriba mientras lo hacía, solo para que sus ojos se abrieran cuando miró a través de la penumbra y vio a la niña sonriente y de piel rosada que desaparecía en un agujero que obviamente se había derretido en el sistema de ventilación superior. Una parte de él quería gemir por lo cliché que era, con la forma en que ella estaba usando el sistema de ventilación para moverse. Era el tipo de cosa que esperarías de una película de espías pasada de moda, o una película de héroes de bajo presupuesto. Era tan cliché que ni siquiera había pensado en ello. Dicho esto, la chica de cabello rosado obviamente lo había hecho. Mi precioso cinturón. Aoyama gritó, buscando a tientas el objeto derretido, después de lo cual rápidamente lo sacó, con una mirada de angustia en su rostro cuando arrojó la herramienta casi destruida al suelo. Aoyama, tenemos que concentrarnos.
Izuku dijo, su corazón aún retumbaba incluso cuando se dio la vuelta y corrió hacia las puertas dobles, sin usar su Kirk, sino que usó su propia fuerza natural y peso corporal cuando se estrelló contra ellas y luego las abrió. «Te espera». Aoyama gritó, persiguiéndolo, su armadura anteriormente impecable ahora marcada por las salpicaduras de ácido que la golpearon. Sin embargo, Izuku lo ignoró, ya que tuvo que saltar fuera del camino cuando escuchó un crujido en lo alto. Solo para que una cantidad de grandes piezas de metal medio derretido cayeron sobre él desde arriba. ¡Maldita sea! Izuku gritó mientras saltaba hacia atrás y hacia atrás a través de la puerta, solo para que Aoyama chocara contra su espalda, enviándolos a ambos, incluso cuando llovieron más escombros sobre ellos. Empujando al inmóvil Aoyama fuera de él, Izuku se abrió paso entre los pocos restos de escombros que lo golpearon, su traje notablemente rasgado en varios lugares. Una vez libre y de pie, inspeccionó la habitación detrás de las puertas dobles, solo para ver que estaba vacía. No había ninguna bomba, ni rastro de Mina ni de Uraraka. De hecho, lo único notable que pudo ver, aparte de todos los escombros que Mina probablemente les había arrojado, fue el gran agujero que se había derretido en el techo. Todavía está en los conductos de ventilación. Aoyama gritó detrás de él, su rostro se arrugó mientras usaba su peculiaridad para comenzar a disparar rayos láser al techo. Los rayos no eran tan precisos ni tan controlados como lo serían normalmente si usara su cinturón. No es que eso les impidiera ser efectivos, ya que cada rayo láser que enviaba atravesaba el eje de metal sobre su cabeza y abría un agujero en el techo. Aoyama, detente. Vas a derribar todo el techo sobre nosotros. Izuku gritó, agarrando a Aoyama mientras lo hacía, solo para que un siniestro gemido sonara en lo alto, y se formaron grietas notablemente en el techo. Correr. Aoyama no necesitaba que se lo dijeran dos veces, con un chillido de miedo se dio la vuelta y corrió, Izuku lo siguió. Pedazos y pedazos de concreto y metal caían a su alrededor mientras el techo del edificio comenzaba a derrumbarse a su alrededor. Mirando detrás de él mientras corría, Izuku logró vislumbrar al otro equipo. Mina sonriendo mientras continuaba usando su ácido, rociándolo en el área frente a ella, sin duda debilitando y medio derritiendo el techo mientras lo hacía. Pensando en ello, probablemente esa era la razón por la que el techo se derrumbaba sobre ellos. Esta era su trampa, les tendió una emboscada mientras se preparaban para entrar corriendo en la habitación, neutralizando el cinturón de control de Aoyama y atrayendo su atención mientras hacía que comenzaran a disparar hacia el techo. El colapso menor de antes debe haber sido causado por Mina cuando se arrastró fuera del sistema de ventilación y luego comenzó a correr por el techo debilitado. Además de eso, detrás de Mina también podía ver a Uraraka y la bomba, la chica de cabello castaño y con curvas, notablemente cargando la bomba mientras corría en dirección opuesta a él. Rápidamente su mente aguda se fijó en lo que ella había hecho. El agujero en el techo, la peculiaridad de la gravedad de Uraraka. Habían movido la bomba, probablemente en algún momento antes de que los hubieran atraído al último piso y hacia su trampa. Los villanos. Queda menos de un minuto. La voz de All Might retumbó, agregando a los héroes, aunque principalmente a Izuku, estrés y ansiedad mientras llegaban a la escalera, justo cuando los restos del techo se derrumbaron, y tanto Mina como Uraraka, usando el Gravity Kirk de Uraraka, saltaron de los restos. De la torre, a través del aire y hacia un edificio cercano. Hemos perdido. Aoyama gritó, su piel notablemente teñida de verde, mientras se agarraba el estómago y miraba con tristeza en dirección a las chicas que huían, las cuales estaban a más de 100 metros de distancia en este punto. ¿No puedes golpearlos con tu láser? Izuku lo intentó desesperadamente. Están demasiado lejos, e incluso si no lo estuvieran, Aoyama se agarró el estómago ahora, su tono claramente patético. Me duele la barriga. Izuku apretó los dientes ante eso, su mente era un torbellino y su corazón retumbaba en su pecho. Estaba a punto de perder, estaba a punto de caer en desgracia frente a All Might. Esto no era aceptable. No si quisiera ser el próximo héroe número 1, el símbolo de la esperanza y salvar el mundo. Con ese pensamiento en mente, Izuku dobló sus piernas, bombeando One for All a través de ellas, sus pantalones se rasgaron en pedazos incluso cuando las venas de sus piernas comenzaron a brillar en rojo. No te escaparás. Izuku gritó, incluso mientras saltaba, lanzándose hacia adelante lo más rápido que podía.
Casi de inmediato, el suelo debajo de él se hizo añicos, la pared directamente detrás de donde él estaba explotó hacia afuera y esparció trozos de roca y escombros en la calle de abajo. Vagamente fue consciente de los chillidos de Aoyama, el chico rubio agarrándose a la barandilla de la escalera incluso cuando una enorme ráfaga de viento explotó hacia el exterior de Izuku. Las escaleras debajo de él se derrumbaron por completo, junto con el resto de las paredes circundantes, cuando ella salió disparada hacia adelante, poco más que un borrón verde. No es que Izuku pudiera hacer nada en ese momento, ya que la fuerza de su salto lo había enviado a toda velocidad desde su lugar hacia donde corrían las dos chicas. Su cuerpo era literalmente una bala, la piel de su rostro se ondulaba mientras disparaba hacia ellos, y luego, al pasar junto a ellos, la bomba, que ahora tenía una gran grieta en el costado, ahora se apretaba en sus manos. Detrás de él, mientras pasaba zumbando, tanto Mina como Ochako solo pudieron gritar en estado de shock cuando Midoriya, poco más que un borrón verde en sus ojos, literalmente les arrebató la victoria en el último segundo. Sus piernas, ahora ennegrecidas y rotas, ahora aleteaban detrás de él mientras continuaba lanzándose hacia adelante. Solo para que un grito de dolor saliera de sus labios cuando se estrelló contra un edificio cercano, la bomba se rompió y uno de sus hombros se dislocó cuando se estrelló contra el costado del edificio y atravesó la pared. Varios de los huesos de sus brazos también se rompieron mientras rodaba unos metros más por el suelo del nuevo edificio, antes de desmayarse. En la sala de observación. Ese es el momento, y el héroe gana. La voz de All Might retumbó, poniendo fin al ejercicio. Su voz se tensó notablemente cuando los dos villanos se veían perfectamente en forma y saludables y listos para continuar luchando, incluso cuando los dos héroes parecían completamente agotados. Con Aoyama todavía chillando de terror mientras se aferraba desesperadamente a un pasamanos, sus pies agitándose inútilmente debajo de él mientras se encontraba suspendido sobre la escalera derrumbada. Una caída de 10 metros sobre una pila de ladrillos rotos y postes de metal que esperaban debajo de él mientras intentaba en vano encontrar algún punto de apoyo para poder salir de su situación actual, solo para que su armadura lo agobiara, haciéndole imposible hacerlo. Otra cosa que aguantar y esperar ayuda. Mientras tanto, Midoriya yacía inconsciente y roto en el último piso de un edificio cercano, los restos rotos de la bomba y pedazos de escombros a su alrededor. Para los estudiantes en la sala de observación y para el propio All Might, no parecía que fuera una victoria heroica. Bueno, joder, eso sucedió. Naruto murmuró a Hiro, mirándola con sorpresa mientras ella también miraba boquiabierta el espectáculo de mierda que acababan de ver. Si eso hubiera sido una bomba real en este momento, varias cuadras de la ciudad y los cuatro habrían muerto. Momo agregó, con una mirada de sorpresa en su propio rostro cuando el impacto de lo que acababa de suceder se asentó. Alrededor de la habitación, el resto de los estudiantes murmuraban entre sí. Honestamente, hasta los últimos 10 o más segundos, había parecido una victoria completa de villano. Mina y Uraraka habían ideado una estrategia inteligente entre los dos, usando su tiempo de preparación y el tiempo que les tomó a los héroes llegar a ellos para elaborar un buen plan, después de lo cual lo lograron sin problemas. Solo para que Midoriya se robara literalmente el espectáculo, en una demostración de inmenso poder y aún más inmensa estupidez, o al menos para algunos en la sala. Después de todo, el tipo había terminado lastimándose y poniendo en peligro a su compañero de equipo para poder robar la victoria de las fauces de la derrota. Ja, estúpido, maldito Deku. Bakago resopló, el chico generalmente enojado sonrió maliciosamente para sí mismo, incluso mientras trataba de sofocar una risa malvada ante las acciones del chico de cabello verde. Capítulo 8. Con Naruto. Era media mañana y Naruto estaba apurado cuando llegó a las puertas de UA ese día, medio corriendo, medio caminando. Su alarma había sonado como de costumbre, y como siempre la había ignorado y tratado de robar unos minutos extra de sueño. Lo cual, por supuesto, con el paso de los minutos resultó ser un error. Después de todo, cuando la alarma volvió a sonar, volvió a posponerla, y luego se durmió otros 5 minutos, y luego lo hizo una y otra vez. Y ahora, sorprendentemente, llegaba tarde. Corriendo hacia las grandes puertas delanteras de la Academia de Héroes, con la corbata alrededor del cuello desabrochada, como una bufanda, y la camisa desabrochada, el rubio de aspecto desordenado tardó más de lo que probablemente debería darse cuenta de que ya había un montón de gente en la entrada. Puertas. Parece que no soy el único que llega tarde. Naruto murmuró para sí mismo mientras trotaba hacia la puerta.
solo para que se detuviera cuando se dio cuenta de que ninguna de esas personas que se agolpaban para entrar vestía los uniformes escolares grises o eran adolescentes. En cambio, eran adultos elegantemente vestidos, algunos con cámaras y otros con micrófonos y no con libros. ¿Qué diablos está pasando? Al escuchar sus palabras, algunas de las personas que asaltaban la puerta se giraron y lo vieron, revelándose de inmediato como reporteros. Varios de ellos agitaron cámaras con destellos, incluso cuando varios hombres y mujeres se abalanzaron sobre él con micrófonos en la mano. Oye, chico. ¿Cómo es aprender del héroe número 1, Olmig? ¿Qué has aprendido de él en lo que va del año? ¿Cuántas lecciones has tenido con el número 1? La reportera principal, una pelirroja de aspecto entrometido, exigió. Su camarógrafo se abrió paso entre la multitud de otros reporteros mientras lo hacía, antes de empujar la cámara en la cara de Naruto incluso cuando la mujer se acercó demasiado a él para su comodidad. Naruto tardó unos momentos en comprender lo que estaba pasando. Por lo que parece, ahora era de conocimiento común que All Might te estaba enseñando en la UAI, como tal, los diferentes canales de noticias y periodistas que acechaban en las sombras habían descendido a la escuela en masa. Todos ellos probablemente con la esperanza de ser los primeros en obtener la primicia. Pequeños parásitos desagradables. ¿Por qué no le preguntas tú mismo? Quiero decir, mira allí, es All Might. Naruto gritó, su boca se aflojó y sus ojos azules se agrandaron mientras señalaba detrás de la masa de reporteros. Casi al unísono, todos los reporteros y sus camarógrafos se volvieron y miraron en la dirección que él había señalado, algunos de ellos incluso llegaron a avanzar a media carrera antes de darse cuenta de que no había nadie allí. Riéndose para sí mismo, Naruto usó los pocos momentos de falta de atención y distracción que su mentira había creado para su ventaja mientras se deslizaba entre la multitud y corría hacia la puerta. Cruzó el último par de metros en momentos, incluso cuando los reporteros detrás de él comenzaron a gritarle y maldecirlo. Llegas tarde. Cementos, dijo sin rodeos el cemento que usaba Proero mientras permitía que el rubio se deslizara junto a él, incluso mientras continuaba como centinela, evitando que todos y cada uno de los reporteros lo pasaran. Suena bien. Naruto asintió, sin detenerse mientras corría pasando al voluminoso héroe profesional de piel gris. Será mejor que te apresures a clase, si corres podrías llegar antes de que suene la campana. Cementos lo llamó, incluso cuando irrumpió a través de las puertas delanteras del edificio principal y subió corriendo las escaleras hacia el salón de clase 1A. Atravesando las puertas al final de los pasillos, Naruto llegó justo a tiempo para ver a Aizawa caminando lentamente hacia la puerta del salón de clases, con una mirada aburrida en su rostro mientras levantaba la vista y miraba a Naruto, sus ojos oscuros clavados en el rubio. Sin detenerse por un segundo, Naruto corrió, aprovechando su propia emoción para empoderarse mientras corría los últimos metros y atravesaba la puerta principal del aula, sorprendiendo a todos los que estaban adentro, incluso cuando Aizawa entró, probablemente solo 30 segundos después, caminando lentamente. Su camino hacia la habitación. Ignorando los gritos y las reprimendas de Irida, y las risas de Mina y Toru, Naruto literalmente saltó sobre Zero y su escritorio de un solo salto y llegó a su asiento momentos antes de que Aizawa, que aún parecía aburrido, se detuviera detrás de su escritorio en la parte delantera de la habitación. Bien, ya están todos aquí. Aizawa dijo aburrido, su mirada demorándose en Naruto por un momento, antes de continuar, sin decir una palabra sobre lo que acababa de suceder. Probablemente fue porque simplemente no podía molestarse con la molestia de no solo regañar a Naruto, sino también organizar algún tipo de castigo aceptable. No cuando podía evitar eso, y simplemente aceptar que, a pesar de su teatralidad, el rubio había estado en su asiento cuando comenzó el período de forma, y así no era, técnicamente tarde. Así es, para empezar, supongo que debería comenzar felicitando, la mayoría de ustedes hizo un trabajo aceptable en el entrenamiento de batalla de ayer, continuó Aizawa, mirando a la clase en general, algunos de los cuales, incluido Naruto, no pudieron evitar parpadear sorprendidos cuando escucharon que el maestro, que de otro modo estaría aburrido y deprimido, los felicitaba, más o menos. Revisé las calificaciones y evaluaciones que te dio All Might. No estuvo mal, había un par de personas que necesitaban crecer un poco y madurar, pero en su mayor parte no fuiste terrible. Una vez más, los estudiantes reunidos se miraron sorprendidos. Desde cuando Shota Aizawa, el tipo que a menudo amenazaba con expulsarlos, siempre fue amable y solidario.
Dicho eso, Midoriya, escuché que destruiste tu cuerpo, continuó Aizawa, sus palabras hicieron que el chico de cabello verde perpetuamente incómodo se sonrojara y luego mirara hacia su escritorio. Es bueno que te esfuerces tanto, pero si sufres ese tipo de lesión en una situación real, serás tú quien necesite ser salvado. Crece, aprende algo de autocontrol y sé más cuidado. Ese sí, señor, murmuró Midoriya, sus palabras apenas audibles cuando el pequeño adolescente se hundió más en su silla y evitó mirar a nadie. Estúpido, maldito Deku, murmuró Bakugo desde cerca, en voz baja para que el maestro no pudiera oírlo, aunque aún era audible para quienes lo rodeaban. Naruto puso los ojos en blanco ante la palabra de Bakugo, incluso cuando vio que Hiro le enviaba al otro rubio una mirada de aburrida resignación. Bakugo era un gilipollas, ellos y la mayoría de la clase ya lo sabían. Pero por alguna razón, el chico de cabello rubio puntiagudo realmente odiaba a Midoriya. Su obsesión, no solo se estaba volviendo un poco extraña, sino también un poco espeluznante. Ya algunos en la clase, Mina y Toru, los principales chismosos, ya eran de la opinión de que los dos habían sido un elemento, o que había alguna tensión sexual no resuelta o sentimientos involucrados allí. Después de todo, los dos estaban obsesionados el uno con el otro. Midoriya parecía admirar al rubio y aferrarse a cada una de sus palabras como un cachorro enfermo de amor, y Bakugo parecía demasiado enojado y agresivo, y usó cualquier excusa que pudo para agarrar al chico más bajo y gritarle. Casi como si todavía estuviera en el armario y estuviera arremetiendo con ira debido a su confusión y su incapacidad para expresar adecuadamente sus sentimientos. Ahora, pasemos a otros asuntos de la clase, suspiró Aizawa, apartando la mirada del adolescente de cabello verde que ahora murmuraba, mientras miraba al resto de la clase y suspiraba. Muy bien, entonces hoy tenemos algo importante que quitar del camino. Toda la clase se tensó al escuchar las palabras de su maestro de cuarto de forma, todos ellos mirándose unos a otros con nerviosismo. Aizawa era un poco sociópata de maestro de salón, ni una sola persona en la sala sabía cómo pensaba, o qué podría estar planeando para ellos a continuación, ni siquiera Naruto, y podía sentir las emociones del hombre adusto. Como tal, ni el resto de la clase, ni él mismo sabían lo que iba a decir Aizawa. Sería otra prueba de Kirk Assessment, con la amenaza de expulsión pendiendo sobre ellos otra vez, algunos de ellos todavía no pensaban que había estado bromeando del todo, o sería peor. Elegirás a un representante de la clase. Aizawa continuó, terminando su declaración y sorprendiendo a toda la clase mientras lo hacía. Eso es algo tan normal en la escuela. Varias personas comenzaron a murmurar, en respuesta, antes de que después de unos momentos, la clase digiriera por completo lo que acababa de decir. Momentos después de que la clase se dio cuenta de lo que realmente había dicho, el ruido explotó desde todos los rincones, con personas levantando la mano y gritando que les gustaría ser los elegidos. Incluso Bakugo levantó la mano, con una mirada de furia en su rostro, como si estuviera enojado porque los demás se atrevieron a desafiar su derecho a ser representante de la clase. De todos ellos, Naruto fue el único que no levantó la mano de inmediato ni se ofreció como voluntario. En lugar de eso, permaneció en silencio y miró a su alrededor a todos los demás estudiantes que gritaban y gritaban, con una mirada curiosa en su rostro mientras miraba de estudiante a estudiante, reflexionando mientras lo hacía sobre quién sería la mejor opción para el representante y si esa persona realmente lo conseguiría. En una escuela secundaria normal, el puesto de representante de la clase no tenía ningún propósito real, aparte de cargar a un estudiante con algunas tareas mundanas que el maestro en prácticas no quería hacer. Por esa razón, muy pocas personas alguna vez quisieron hacerlo. Cosas como representante de la clase, presidente del cuerpo estudiantil, y todas esas tonterías, eran más problemas de lo que valían, y tenían muy pocos beneficios, tanto en la escuela, y aún menos en la vida fuera de la escuela. Pero, en un curso de héroe, las cosas eran ligeramente diferentes. Ser un representante de la clase significaba que esa persona era el líder de la clase. Mostró que esa persona era respetada por sus compañeros, era capaz de liderazgo y responsabilidad. Fue un elogio atractivo para cualquier aspirante a héroe para tener en su currículum vitae. Era una posición para un gran héroe en formación. A medida que el salón de clases se sumía en el caos, Ida, no Aizawa, fue quien creó el orden, ya que el chico alto con anteojos de repente se puso de pie y gritó en voz alta y estridentemente a la clase: «¡Cállense todos!». La posición de la clase representante es uno de gran importancia y responsabilidad. Hará falta algo más que voluntad para tener éxito en esta tarea. La voluntad no equivale directamente a la capacidad. ¡No! Este puesto requiere la confianza y el apoyo del resto de la clase.
Para ser democrático, presento la moción de que elijamos al representante de la clase por elección. Claramente solo quieres ser representante de la clase. Kirishima acusó en voz alta. Sí, además nos acabamos de conocer, no nos conocemos lo suficiente como para saber por quién votar todavía. Gritó Mina, poniéndose de pie detrás de su escritorio. Además, todos votarán por sí mismos. Kaminari intervino. Es precisamente por eso. Ida respondió resueltamente. Cualquiera con múltiples votos es el más adecuado para el puesto. ¿Sensei, permitirá esto? Espera. Naruto llamó, hablando por encima de todos los demás ahora, su voz naturalmente alta fue útil por una vez mientras atraía la atención del resto de la clase hacia él. Eso me suena estúpido. ¿Por qué no decimos simplemente que nadie puede votar por sí mismo, y que aquellos que lo hagan, y sabremos quiénes si hacemos que todos firmen sus nombres al final de su voto, no se le permitirá ser representante? La clase se quedó en silencio al escuchar esto, algunos de ellos digirieron sus palabras y luego asintieron apreciativamente. Otros, sin embargo, no parecían seguros. Piénsalo de esta manera, ¿realmente queremos un representante de clase egoísta? ¿Alguien que votaría por sí mismo? Se supone que somos héroes, ¿no? Y se supone que los héroes deben ser humildes a veces. Naruto siguió adelante, hablando sobre Ida cuando el chico de anteojos parecía que iba a protestar. Tiene sentido para mí. Hiro se encogió de hombros, su tono era aburrido, incluso si sonrió un poco cuando Naruto la miró, con una sonrisa de agradecimiento en su propio rostro por su apoyo. Incluso podría ser más justo si aquellos que son nominados para el puesto por sus compañeros de clase no votan, y solo aquellos que no se postulan para el puesto votan, como en una elección real. Momo siguió, asintiendo con la cabeza resueltamente, incluso mientras le enviaba una sonrisa a Naruto. Me parece una gran idea. Naruto asintió, antes de gritar con una sonrisa. Y para empezar nomino a Momo para el puesto. Oye, ¿por qué no me nominaste? Mina gritó, volviéndose hacia Naruto ahora, con una mirada traicionada en su rostro. Naruto le envió una mirada plana en respuesta. Cállate. Mina murmuró, apartando la mirada ahora, sus mejillas ya naturalmente rosadas de alguna manera se volvían aún más rosadas. Oiga, espere, aún no nos hemos puesto de acuerdo en esto. Señora Izawa. Llamó Ida, con una mirada de consternación en su rostro ya que la mayoría de la clase parecía estar de acuerdo con la sugerencia de Momo y Naruto. No me importa, siempre y cuando lo hagas rápido y en silencio, suspiró Aizawa en respuesta, el hombre de cabello oscuro ya estaba volviendo a su saco de dormir amarillo mientras hablaba. Sigue la sugerencia de Yaoyorozu. Entonces estamos de acuerdo, solo puedes postularte si alguien te nomina, y si has sido nominado, entonces no puedes votar. Hiro concluyó, mirando a su alrededor mientras lo hacía a todos los demás estudiantes, todos los cuales asintieron o estuvieron de acuerdo de alguna manera, incluso Bakugo. Esto es una mierda, será mejor que alguien me nomine. Gritó Bakugo, golpeando con los puños el escritorio. Entonces, para empezar, nuevamente nominó a Momo Yaoyorozu. Naruto llamó, con los brazos cruzados y una sonrisa en su rostro. También la nominó a ella. Hiro asintió, sin ponerse de pie ni hacer una escena, sino que solo le envió una sonrisa a la chica más alta y de cabello oscuro. Sí, yo también. Toro Agakure, contribuyó felizmente. Sí, lo mismo conmigo. Mina sonrió, su anterior decepción se había ido por completo ahora. Haría un trabajo admirable. Tokoyami asintió, su tono extrañamente formal. Yo también la nomino. Bueno, yo nomino a Deku. Ochako Uraraka gritó. Midoriya en respuesta se puso rojo de orgullo y trató de esconderse debajo de su escritorio. Nomino a Todoroki. Llamó Kaminari. Sí, yo también lo nomino. Kirishima sonrió. Ese tipo es muy varonil. Nomino a Uzumaki. Zero Anta sonrió, y rechazó esa nominación. Naruto regresó, con una sonrisa en su propio rostro. Gracias por el apoyo, pero sé que no soy el adecuado para el puesto, no me convendría. La cosa continuó en vano durante los siguientes minutos, hasta que todos los nominados habían sido llamados, siendo los nominados Momo Yaoyorozu, Izuku Midoriya y Shouta Todoroki. Para la visible decepción de Ida, la furia de Bakugo, así como la decepción de algunos otros, incluida Mineta. Habiendo intentado el chico en cuestión cortejar el favor de la chica con una política de falda corta, no es que tuviera éxito en hacer nada, salvo ganarse la enemistad de la mitad de la clase. Después de eso, todos votaron, todos los que no fueron nominados, escribieron por quien votaban en una hoja de papel y luego se la entregaron a Naruto, por alguna razón,
para que leyera los resultados. Al final, cuando se contaron los resultados, Momo ganó con 10 votos y Todoroki quedó en segundo lugar con 5, y finalmente Midoriya, con solo 2. Bueno, entonces, parece que eso es todo. Momo es el representante de la clase, y Todoroki es el vicerrepresentante, y Midoriya, no sé, la secretaria. Naruto gritó, encogiéndose de hombros mientras la clase murmuraba y vitoreaba a su alrededor. Momo notablemente se sonrojó un poco mientras la clase la animaba, y Todoroki manejaba la más pequeña de las sonrisas. Todos terminaron entonces, dijo Aizawa, levantándose de su saco de dormir. Está bien, bien, su representante es Yaoyorozu, y el vicerrepresentante es Todoroki. Ahora cállense todos, el resto de la clase es la sala de estudio. Luego continuó, incluso cuando se acurrucó y se fue a dormir en su escritorio como si fuera la cosa más normal del mundo. Su redacción bastante contundente y sus acciones extrañas dejaron una ola de confusión a su paso. Algún tiempo después, más tarde ese día, después de que terminaron las lecciones de la mañana, Naruto, junto con el resto de su clase, entraron a la cafetería de la escuela. Con el rubio agarrando una bandeja y sirviéndose una cantidad excesiva de comida. Después de lo cual, después de una exploración superficial del gran salón ocupado, tomó una mesa libre para él y para los que estaban comiendo con él. Los 6 dominando la mesita como Naruto, Mina, Hiro, Tokoyami, Momo, Zero, Toru y Kaminari se sentaron juntos y comenzaron a comer y charlar. El resto de sus compañeros de clase se dividieron en sus propios grupos y camarillas y llenaron otras mesas. Con la cafetería de la escuela llenándose rápidamente a medida que los estudiantes de los otros cursos, educación general y apoyo, también comenzaron a filtrarse en la sala. Así que representante de la clase, sonrió Mina, comenzando la conversación mientras sus ojos dorados y negros se enfocaban en Momo, la chica más alta y bien desarrollada, se puso un poco rosada por la atención que de repente estaba en ella, incluso cuando el resto de los estudiantes en la mesa la miraron. Sí, bueno, honestamente, no pensé que tanta gente votaría por mí. Momo respondió con modestia, una sonrisa genuina en su rostro rosado mientras miraba al resto de la mesa, la mayoría de los cuales habían votado por ella. Espero no decepcionar a nadie. Quiero decir que definitivamente haré lo mejor que pueda y demostraré a todos que no se equivocaron al apoyarme. Lo harás bien. Naruto la despidió, con una sonrisa en su rostro mientras comenzaba a atascarse en su comida. Ya demostraste ser inteligente y competente durante la prueba de evaluación de Kirk y el entrenamiento de batalla. Además, eras la mejor opción para el trabajo, como dijo Mina antes, todavía no nos conocemos muy bien, pero aún así, de todos nosotros, tú diste la mejor primera impresión. Las mejillas de Momo se pusieron de un rojo más oscuro por su apoyo, incluso cuando el resto de la mesa intervino con su propio apoyo entusiasta y halagos. Bueno, obtuviste la mejor puntuación en la prueba de evaluación de peculiaridades, Naruto, y también te desempeñaste admirablemente en el entrenamiento de batalla. Momo respondió, su rostro todavía un poco rojo, mientras sus ojos oscuros se clavaban en la rubia. Estoy seguro de que si lo hubieras intentado, también podrías haberte convertido en el representante de la clase, y también habrías hecho un buen trabajo. Sí, hombre, eso me recuerda. ¿Por qué rechazaste mi nominación antes? Zero intervino. La cinta mostraba a un adolescente que parecía curioso, en lugar de molesto mientras miraba interrogativamente a Naruto. Alrededor de la mesa, el resto de los adolescentes también miraban a la rubia con curiosidad. Bueno, admito que estuve tentado, asintió Naruto, con una leve sonrisa en su rostro. Pero si me eligieron, solo habría sido por la misma razón, Todoroki fue elegido, porque tengo un Kirk llamativo y poderoso. No quería que me eligieran por esa razón. Tampoco creo que esté listo a ser un representante de la clase y tener el trabajo y la responsabilidad que conlleva, junto con mi trabajo escolar, o al menos no todavía. Sin embargo, el año que viene puedo intentarlo. Parece que puedes tener competencia el próximo año, Momo. Hiro sonrió, mirando de reojo a la chica más alta mientras lo hacía. Como es apropiado, asintió Momo. El puesto no valdría nada si se regalara libremente y no se ofreciera al mejor candidato. Sí, bueno, yo también iré por eso. Mina intervino alegremente, uno de sus dedos apuntando acusadoramente, primero a Momo y luego a Naruto. Así que ten cuidado.
Oh, estoy temblando en mis botas, respondió Naruto secamente, con una leve sonrisa en su rostro. Mina sonrió al escuchar eso, sin embargo, antes de que pudiera responder, ella y el resto de los que estaban en la cafetería fueron interrumpidos por una fuerte alarma que de repente comenzó a sonar llenando el aire con un zumbido estridente y ensordecedor. El nivel de seguridad 3 se ha violado. Por favor, evacúe de manera tranquila y ordenada. En respuesta, la mayoría de los estudiantes en el pasillo, los estudiantes de educación general, apoyo y curso de héroe comenzaron a ponerse de pie cuando el pánico comenzó a extenderse como un reguero de pólvora. Con algunos de ellos inmediatamente de pie huyendo de la cafetería, corriendo hacia la salida. Con la gran cantidad de estudiantes que se dirigían a las puertas y al pasillo exterior creando un gran scrum en la entrada. «Hola, ¿qué pasa?», gritó Kaminari, la otra rubia miró nerviosamente a su alrededor mientras incluso los estudiantes mayores estaban entrando en pánico. ¿Qué significa la alarma? Oye, tú, gritó Naruto, agarrando a un estudiante mayor que huía por la parte de atrás de su cuello y arrastrándolo hacia atrás con su fuerza natural. No se atrevió a usar su peculiaridad, no cuando estaba rodeado de cientos de estudiantes asustados y en pánico. Hacerlo cuando no estaba en una situación de combate sería increíblemente improductivo. Dicho esto, todavía podía sentir las emociones de quienes lo rodeaban, incluidas las emociones del niño mayor que estaba actualmente a su alcance. ¿Qué está sucediendo? Los ojos del chico mayor de cabello castaño y aspecto insulso se abrieron cuando Naruto se acercó, pero su confusión y nerviosismo no le impidieron responder. Alguien ha invadido la escuela. Esto no ha sucedido en años. Todos debemos evacuar ahora, podrían ser villanos. Joder, murmuró Naruto, soltando al otro adolescente y dejándolo salir corriendo, incluso cuando se volvió hacia los demás en su grupo. No entres en pánico, aún no sabemos qué está pasando exactamente. Momo interrumpió, su expresión nerviosa, aunque su voz era firme. Naruto asintió brevemente ante eso, incluso cuando él y el resto de su grupo quedaron atrapados en la masa de estudiantes que estaban siendo forzados a salir de la habitación. Gruñendo cuando su rostro fue golpeado contra la ventana, abrió mucho los ojos cuando vio un gran agujero en la gran pared que rodeaba a Oa y un enjambre de reporteros que se abrían paso a través de él, incluso cuando varios maestros comenzaron a llegar a la escena. Maldita sea. Naruto gruñó, obligándose a salir de la pared y acercándose a los demás, quienes, como él, estaban siendo empujados y empujados por la multitud. No son villanos, son solo los reporteros de antes. Reporteros. Mina gritó. Por el amor de Dios, todo esto es por culpa de la prensa. Hiro se quejó. Malditos parásitos. Momo, ¿puedes hacer uno de esos altavoces? Necesitamos que todos se calmen. Naruto murmuró a Momo, incluso cuando de repente fue empujado cerca de ella por los empujones de la multitud, los dos literalmente cara a cara ahora, a solo unos centímetros de distancia, mientras más de 300 estudiantes intentaban empujarse y forzarse a sí mismos por el pasillo. Y a través de la puerta de 2 metros de ancho en el otro extremo. ¿Y yo puedo hacerlo? ¿Puedes hacerme un poco de espacio? Momo respondió, su rostro se sonrojó un poco por su proximidad, pero su mente permaneció en el asunto en cuestión. Mirando a su alrededor, Naruto solo podía pensar en una cosa que hacer. Súbete a mis hombros. Dijo, comenzando a arrodillarse ahora, y bajarse para que ella pudiera subirse. ¿Qué? Momo jadeó, su rostro se puso muy rojo ahora al ver y sentir sus acciones. Necesitas hacerte ver y escuchar, y con la cantidad de personas que nos rodean, no puedo crear suficiente espacio sin lastimar a las personas, esta es la única forma que se me ocurre. Naruto respondió con impaciencia. Está bien, pero no mires hacia arriba. Momo se atragantó, su cara más roja que nunca cuando Naruto se movió más abajo, y ella usó su rodilla doblada como plataforma para trepar y subirse a sus anchos hombros, un megáfono ya se estaba formando en sus manos ahuecadas mientras se paraba sobre sus anchos hombros, con él poniéndose de pie y sujetando sus tobillos con las manos para apoyo adicional. Vaya, Momo. Mina gritó, mirando hacia arriba cuando Momo ahora estaba 6 pies más alto que la mayoría de los otros estudiantes a su alrededor. Todos, cálmense. Es solo la prensa. Momo gritó en su megáfono, su voz amplificada resonó sobre el sonido de los estudiantes en pánico. Todos. La brecha fue causada solo por la prensa, y no por villanos. No vale la pena entrar en pánico.
Casi de inmediato, la multitud de estudiantes en molienda comenzó a calmarse, el sonido de los gritos disminuyó cuando Momo repitió una vez más su mensaje y pidió calma, su posición elevada, voz alta y palabras tranquilizadoras, aliviando la tensión y el malestar en el corredor abarrotado, incluso cuando la alarma se apagó repentinamente. Y allí estaba esperando un almuerzo relajante, murmuró Naruto a Hiro, mientras continuaba permitiendo que Momo se parara sobre sus hombros y gritara a la multitud de estudiantes que se calmaban y se dispersaban lentamente. Ojos cerrados, Naruto. Hiro respondió, sus ojos se entrecerraron cuando vio que él la miraba. ¿Qué? No es como si estuviera mirando debajo de la falda de Momo, se quejó Naruto, sus palabras aún audibles, tanto para los que lo rodeaban, incluida la desconsolada Mineta a un par de pies de distancia, como para la propia Momo, quien a cambio se puso de un rojo más brillante que antes, incluso mientras continuaba hablando entre la multitud.